A continuación presentamos Conversando de Constitución. Hola, buenas noches. Estamos en este nuevo programa de conversaciones sobre el tema constitucional con mi amigo y colega Marcelo Torche. Y hoy día queremos referirnos a un tema que a la gente le aflige sobremanera, porque la Constitución no es una entelequia que está en las nubes y a que muy pocos pueden realmente acceder, aunque muchos se las den, sobre todo en esta época de elecciones, de que saben algo del tema. No, la Constitución toca materias que nos afectan en el día a día. Hoy día se marcaron más de 9.000 contagios por el tema del COVID-19. Pues bien, el país está tremendamente afligido, pero el tema sanitario, digámoslo en términos muy simples, Marcelo, a la gente lo tiene chata. Y la tiene chata por las consecuencias prácticas de esto. La gente siente que sus libertades están cada día más constreñidas. La gente siente además que hay un abuso incalificable en esto de que sea el Estado no solamente el que determina si tú puedes trabajar o no puedes trabajar, si puedes salir o no puedes salir, si puedes viajar o no puedes viajar, sino que además han llegado a restringir y determinar qué es lo esencial que tú puedes comprar y que te pueden enviar desde una tienda. De tal manera que si tú necesitas alguna otra cosa, pues no tienes permiso nomás. Es decir, solamente lo que el Estado determinó, alimentos, medicinas, útiles de aseo, un par de cosas más y nada más. Por ejemplo, ropa, calzado, eso no es esencial. Entonces, es una situación muy curiosa, por decirlo de alguna manera, y nos preocupa a los que entendemos el tema constitucional, pero también entendemos el tema político, porque estamos viviendo, fíjense, anestesiados, una situación muy parecida a la que viven los habitantes de Corea del Norte. Porque en Corea del Norte tú puedes salir a la calle solo si estás autorizado. Si tú vas de turista, tú sabes que los turistas en Corea del Norte solamente pueden salir a la calle en grupo y con un guía puesto por el Estado, o sea, están totalmente controlados. Y obviamente tú puedes comprar solamente con tarjetas de racionamiento y lo que te autorizan a comprar. Igualmente ocurre eso en países como Cuba, en fin. Entonces, más allá del tema estrictamente sanitario, ¿puede lo sanitario justificar tamaña y reiterada restricción, llevamos más de un año, a las libertades y a los derechos individuales? Porque con la excusa de salvarle la vida a algunas o muchas personas, ¿de qué clase de vida estamos hablando? La vida sin libertad y la vida sin derechos individuales como que va perdiendo sabor y va perdiendo sentido. Ese es el tema para hoy día. ¿Qué te parece, Marcelo? No, me parece bien, me parece un gran tema, un tema que yo creo que a la gente le va a interesar, porque yo creo que todo el mundo está absolutamente aburrido, absolutamente cansado, absolutamente agotado de la tosudez y de la estupidez del gobierno. Y lo digo con todas sus letras, de la estupidez del gobierno. El gobierno ha tomado medidas erradas una y otra y otra y otra y otra vez. Y hoy día lo que se está viviendo en la zona central es por responsabilidad exclusiva del gobierno. Exclusiva del gobierno. Le pregunto al gobierno, ¿qué necesidad tenía de otorgar a diestra y siniestra permisos de vacaciones? ¿Acaso creen que alguien tomó sol con mascarilla en la playa? ¿Acaso creían que la fiesta de Año Nuevo de la ICI en Cachagua no se iba a replicar en todas las playas de Chile y por miles?
¿Acaso creían que los jóvenes en la playa no se iban a juntar en las noches en algún lugar, que no iban a hacer fogatas, que no iban a hacer fiestas, que no iban a salir a bailar? Y no bailan solos ni en grupos de 4. Si donde más gente se junta es donde es más entretenido asistir. Perdóneme, pero todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo lo sabía. Y hoy día, ¿qué es lo que hace el gobierno? Por la estupidez del propio gobierno, paga el país entero. Para entrar a conversar. Paga el país entero. ¿Y cómo paga? Restringen a todos. Esto es la misma cuestión cuando el curita reta a los feligreses que están en la misa por los que no van. ¿Y para qué reta a los que están ahí? Si esos están. Esto es lo mismo. Magallanes hoy día se ve afectado. Hoy día Magallanes está en fase 3. Sin embargo, fase 3 y todo se ve afectado por un toque de queda absurdo a las 9 de la noche. Un toque de queda que obliga a los restaurantes, a los bares, a los pubs a cerrar sus puertas a las 20 horas. Con la consiguiente pérdida, en circunstancias que Magallanes está con buenas cifras todavía, y yo creo que las va a mantener. Magallanes tiene buenas cifras. Magallanes logró zafar de cifras altísimas. A Magallanes se le obligó a votar, a concurrir a votar en el periodo más álgido de la pandemia, el 25 de octubre. Nadie tomó en cuenta y a nadie le importó Magallanes para eso. Magallanes podía votar. Pero hoy día el gobierno comete una estupidez, se le enferma a la gente y paga el país completo. La verdad de las cosas es que ni Stalin ni Hitler, en sus sueños más totalitarios, se imaginaron que un supuesto empresario capitalista iba a tomar medidas más totalitarias y de control sobre la sociedad que las que pudieron haber tomado ellos. Se restringe el desplazamiento de la gente, se cierran las fronteras del país, se le dice a la gente qué puede y qué no puede comprar. Perdóneme, pero ¿con qué derecho el gobierno decide qué es lo que es esencial y qué es lo que no es esencial? ¿Qué saben ellos cuáles son las necesidades de las personas? ¿Qué es lo que es esencial para uno y no para otro? ¿Cómo se atreven a arrogarse el conocimiento de esa calidad? Y mira tú, Marcelo, fíjate que esto fue crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabemos, y una de las cosas que más tiene molesta a la gente, sobre todo a la gente que más piensa, se dan cuenta que esto es una machaca todo el día. Te levantas en la mañana y las noticias sobre el COVID, los enfermos, las camas críticas, etcétera, y le dan desde la mañana y hasta la noche y todo el día, y a la gente no la dejan pensar, pero a la vez no le informan. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chileno medio hoy está pensando los últimos 2 días, con suerte. Y nadie se acuerda, por ejemplo, que a principios del mes de diciembre, el ministro París hizo toda una prognosis de la segunda ola que se venía, y lo hago presente, habló de segunda ola, y dijo, hay 3 escenarios posibles. Y el tercer escenario, el más malo, es aquel en que estamos entrando, sobre los 9.000 contagios diarios. Entonces, después de esto, se dejó de hablar de segunda ola, se le bajó el perfil, y salió el famoso permiso de vacaciones, a que tú has hecho recién mención. Y pasó todo lo que estaba pasando. Entonces, la gente tiene derecho legítimo a preguntarse, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Pero también la gente tiene derecho a preguntarse, ¿y qué ha estado pasando entre tanto? Fíjate que Chile hoy día, tenga o no tenga justificación, a mi juicio no tiene justificación porque ya las cuarentenas han demostrado que no sirven. Chile hoy es una gigantesca cárcel. Es una cárcel porque oficialmente, y eso jamás lo habíamos visto antes, los chilenos tenemos prohibición de viajar al extranjero. Pero ¿con qué facultad el Poder Ejecutivo
dicta una resolución así. Yo creo que hace rato transgredimos ya los límites que la Constitución pone por su naturaleza, o por su esencia, mejor dicho, a las facultades del gobierno en un estado de excepción. Porque en esto hay límites. O sea, el Poder Ejecutivo, y lo dice la misma Constitución, no es libre en un estado de excepción de imponer todo lo que se le ocurre. Y es más, hay algo que se ha olvidado, y en esto reclamo un poco también a los tribunales de justicia. La Constitución dice que cualquier particular que se sienta afectado patrimonialmente por un estado de excepción puede demandar al fisco. Y yo me pregunto, ¿va a responder el fisco de Chile, este estado en que todos esperan, todo este estado, le va a indemnizar a los miles simplemente de dueños de restaurantes, café y otra clase de locales afines que se han ido a la quiebra o que están al borde de irse a la quiebra en esta región y en todo el país, a los decenas de miles de trabajadores de esos mismos locales que, imagínate, en Santiago, al decretarse la cuarentena, que significó que ya no pueden ni siquiera trabajar al aire libre en terrazas, toda esa gente fue despedida de inmediato. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fueron a parar? Entonces, aquí el asunto no ha sido bien manejado. Esto no puede manejarse solamente en términos internos. Hay que mirar para el lado, hay que mirar a otros lados. Hay países que han mantenido una compatibilidad, un equilibrio entre las medidas sanitarias y el trabajo de las personas. Y en este sentido hay que tener claro algo. Nosotros no hemos tenido pocos muertos. Y para haber tomado todas las medidas, tenemos demasiados muertos, tenemos demasiados enfermos, demasiados contagiados. Y resulta que hay otros países en el mundo que no han tomado prácticamente medidas y tienen los mismos o menos contagiados. Entonces, este asunto no ha sido bien manejado. Lo digo clara y responsablemente. Yo creo que tú coincides conmigo. Esta cuestión hay que armarlo con la cabeza, no con los pies. Por ejemplo, yo nunca he visto una mesa de trabajo, porque hay unas mesas, un comité asesor de salud medio misterioso, que nadie sabe quiénes están ahí, y que el que adopta las medidas, en teoría, porque sabemos que hay decisiones de orden político. Pero yo no sabía que ahí estén, por ejemplo, historiadores. ¿Qué tienen que hacer historiadores ahí? Por ejemplo, historiadores que comparen las medidas de hace 100 y algo más de años atrás, de la última gran verdadera pandemia que fue la llamada gripe española. Bueno, ¿qué se hizo en aquella época? ¿Cómo reaccionaba la gente? ¿Qué medidas se tomaron? Y resulta que tampoco, y en esto no quiero asustar a nadie, pero hay que poner los pies en la tierra. Si esta pandemia, las consecuencias no se van a ver este año, se van a ver por muchísimos años más. Fíjense ustedes simplemente que hay una generación completa de niños que no han aprendido a leer ni a escribir. ¿Qué consecuencia va a tener todo eso? Sin embargo, países, fíjate, Marcelo, como la Gran Bretaña, que parece ser la primera gran potencia que va a alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, Gran Bretaña jamás ha parado las clases, en cuarentena y los niños en clase. Siempre se preocuparon de eso. ¿Será que después de tantos siglos de experiencia eso pesa, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú? La experiencia, la madre de la ciencia, dicen por ahí. Así es. Y creo que un montón de siglos de historia, un montón de siglos de antigüedad llevan a la experiencia. Por otra parte, Gran Bretaña también ha tenido otros temas que lo llevan a adoptar decisiones bastante más adecuadas, como es el hecho de pasar más de una guerra importante, sin ir más lejos, las 2 guerras mundiales. Por lo tanto, en Inglaterra, en Gran Bretaña concretamente, a pesar de que hay problemas con Irlanda del Norte, pero en Gran Bretaña, sin lugar a dudas que tratan de compatibilizar lo que es la actividad sanitaria con lo que es la actividad nacional y sin que ella se vea menoscabada por la pelea en contra de la pandemia.
Sin lugar a dudas, Gran Bretaña tiene experiencia. Gran Bretaña puede hacer cosas y creo que hay que mirarla. Hay que mirarla porque ha hecho las cosas más o menos bien. Ellos han continuado trabajando desde un principio. Ellos no pararon el sistema estudiantil. Ellos continúan con las labores habituales de la gente sigue trabajando habitualmente. No han quebrado su economía como la ha quebrado el personaje de La Moneda, porque esto es un desastre. Esto es un desastre. Realmente es un desastre para mucha gente. Ya lo vivimos en Magallanes con una prolongada cuarentena. Si las cuarentenas, la misma OMS dijo que las cuarentenas para las personas sanas no tienen sentido. La OMS ya lo dijo. Entonces, bueno, si ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿qué diablos siguen haciendo acá con cuarentenas para personas sanas? Si las cuarentenas no son para las personas sanas. Las cuarentenas tienen por objeto aislar a enfermos contagiosos, indudable. En cambio acá lo que aíslan son a personas sanas. Si esto es una estupidez, si esto no tiene ningún sentido. Fíjate tú, Marcelo, que tanto es eso, que en este país hay un sobreabuso del PCR. Y resulta que eso es un gigantesco negociado. Los exámenes de PCR en Chile están licitados por el Ministerio de Salud a megaprestadores de salud. De tal forma que en cada examen de PCR alguien agarra un pesito por aquí y por allá. Pero el mismo exministro Mañalich hace como 3 meses dijo, no entiendo por qué en Chile no han introducido test rápidos como de saliva o el de aliento. Tú en Madrid pasas a cualquier farmacia y te haces el test de saliva o el test de aliento y ahí mismo sabes el resultado, que podría ser un requisito sine qua non para subirte a un bus, para subirte a cualquier avión, en fin, y sabrías mucho y de inmediato cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, ha habido motivos económicos. Piensa tú que hasta el mes de diciembre y desde el mes de marzo del año pasado, rigió la obligación de que para hacerte un examen de PCR necesitabas una orden médica. ¿Cuántas miles de consultas médicas se hicieron de esa manera? Entonces todavía muchos se preguntan, ¿y qué hace doña Isquia Siches y el Colegio Médico metidos en esto si son una organización de tipo gremial, no técnica? Bueno, entre muchas otras cosas, aparte de proyectar políticamente a doña Isquia Siches, que es comunista, porque es comunista, eso nunca lo ha ocultado, lo sabe todo el país, proteger y promover negocios particulares de los médicos. Si la consulta tenéis que pagarla, no es gratis, y aunque sea por FONASA, la pagará el FONASA. Entonces, hay cosas absurdas que se han hecho, muchas otras que no se han hecho, pero el término concreto es una afectación tremenda y creciente de los derechos de las personas. Y yo voy un poco más allá, Marcelo. A mí me preocupa esto. Bueno, ¿y esto hasta cuándo? Porque resulta que en Chile, y lo podemos ver por muchas causas, por muchas fuentes, en Chile las cosas transitorias se hacen permanentes. Los impuestos transitorios tienden a hacerse permanentes. Y otra clase de medidas también, como de este tipo, y no las que deberían ser. Por ejemplo, yo creo que esta era una oportunidad tremenda, que se está mal aprovechando, para mejorarle los hábitos higiénicos promedio a los chilenos. Porque es claro, aunque nadie logra dar una explicación muy lógica, he visto por ahí, por qué la gripe, por ejemplo, la influenza prácticamente ha desaparecido, si las medidas sanitarias para evitarla son similares a las del COVID. Prácticamente no hay, o no se reportan casos de influenza grave, pero sí de COVID. Bueno, pero ¿cuándo terminan estas medidas? Ya, termina el estado de catástrofe constitucional el día de mañana, que tenemos hasta el día 30 de junio, y muy serias dudas de que no se prorrogue, porque hay un interés político del gobierno en eso. ¿Y esto hasta cuándo va a seguir? Y resulta que ya se están estableciendo nuevos impuestos en el Congreso. Vamos por el tercer retiro de las AFP. Si las AFP van a quebrar, las van a liquidar con esto el sistema y no hay un sistema alternativo. Entonces, ¿cuándo para esto? Y cuando termine la pandemia, perdón, no la pandemia, el estado de catástrofe, ¿van a mantener las restricciones? ¿Las van a mantener? ¿Qué crees tú? Lo que pasa es que el gobierno ha demostrado una absoluta incapacidad para gobernar. Es más, es aún más grave, se ha negado a gobernar. Y la única forma que tiene de poder llegar a término es manteniendo un control social de carácter permanente. Y encontró la justificación perfecta. Y la justificación perfecta es el pretexto de la pandemia. Entonces, ¿con eso qué hace? Encierra a la gente, evita las protestas,
controla qué comprar o qué no comprar, cierra las fronteras, evita las críticas, y todo el mundo como cordero haciéndole caso en toda la tontera. Yo creo que a corto andar esto va a tener que pasar, porque yo creo que al gobierno va a llegar un minuto en que la gente no le va a aguantar y se le va a venir un estallido social 2.0 de carácter transversal. Y real. Toda la gente, sí, la izquierda y la derecha en la calle en contra del gobierno. Eso es lo que va a pasar, porque ya es insoportable la situación. Es insoportable la situación económica, la situación de estrés al que se está sometiendo a los pequeños comerciantes, la situación de estrés a la que se está sometiendo a las pymes, la situación de apremio para los restaurantes, la situación injusta para los profesionales que no pueden ejercer su profesión como corresponde, porque no se los permiten, porque se los impide la tontera esta de la pandemia. Entonces va a llegar un momento en que la gente no va a aguantar más y simplemente va a salir a la calle, y quién sabe lo que va a pasar ese día, porque ese día va a ser transversal. No va a ser un solo lado del espectro político, va a salir el espectro político completo. Y ahí sí que va a quedar la escoba, lamentablemente. Claro, era impensable en cualquier tiempo y lugar que a la gente se le prohibiera trabajar. O sea, la actividad más honesta, natural y obvia que tiene que hacer todo ser humano, porque está en la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no se nos permite hacer, o se nos restringe de muchas maneras. Por ejemplo, incluso nosotros los abogados no podemos viajar a Santiago ahora, porque ahora, entre las últimas medidas, nos quitaron el permiso para asesoría en general, con lo cual además se está vulnerando el derecho o los fundamentos del debido proceso, porque si un cliente nuestro cae detenido y le van a tomar declaración, tiene derecho constitucional a tener a su abogado al lado, y no puede tener a su abogado al lado. Pero Claudio, si es peor todavía, porque si un cliente tuyo cae preso cualquier día a las 3 de la mañana en horas del toque de queda, como la actividad de los abogados dejó de ser una actividad esencial, no vas a poder ir a la comisaría a asesorarlo mientras deba prestar declaración. Sin embargo, es un imperativo legal que preste su declaración asistido por su abogado. Dos cosas. Primero, o se queda perdiendo el tiempo en la comisaría durante X horas hasta que pueda concurrir un abogado a verlo, o lo van a interrogar sin abogado. ¿Qué va a pasar? Vulneración de derechos y nulidad del proceso. Vulneración de derechos por donde lo vea. Claro. Porque la privación de libertad no es legítima sino cuando un juez la ha dispuesto. Y un juez tiene que disponerla en el procedimiento correcto, además. Bueno, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el intertanto? ¿Qué va a pasar entre medio? No, si aquí esta cuestión, esta dictadura con pretexto sanitario es insólito, y la verdad de las cosas creo que ya deberíamos empezar a pensar seriamente en interponer recursos judiciales. Yo de verdad creo que se van a venir varios recursos de protección y ojalá la Corte los acoja, porque esta es una situación insostenible, insoportable y absolutamente injustificada. Sí, y a eso se suma la desinformación premeditada en que se tiene a la población. Y con eso vamos a terminar esta parte del programa, porque eso nos viene el Cámara de Comercio, como le decimos nosotros, ¿no? La publicidad en los medios de comunicación. Están falleciendo y están hospitalizados de menores de 50 años, gente joven, a diferencia de la primera ola. ¿Sabes tú que yo leía una declaración de un médico del hospital de Valparaíso? La inmensa mayoría de ellos afectados por otra pandemia que tenemos en Chile. La mayoría son obesos, y eso nadie lo dice. Bueno, volvemos en el próximo segmento.